estudiantes de la Universidad del Zulia. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la anatomía del tórax y sistema cardiovascular. Mi nombre es Nilia Guillén y voy a hablar sobre la anatomía del tórax, pero la parte ósea. La caja torácica. La caja torácica tiene funciones muy importantes, entre las cuales tenemos que proporciona protección a los órganos vitales torácicos, vitales como el corazón, los pulmones y la vena aorta. También da soporte a los miembros superiores en relación a su movimiento. También tenemos que su biomecánica o su estructura ayuda en el proceso de la respiración porque le permite ser elástico. Y por último, proporciona diferentes puntos de anclaje para músculos del cuello, espalda y hombros. Ahora, partes de la cavidad torácica o tórax. La cavidad torácica está dividida en 4 partes, entre las cuales tenemos que son las costillas, que son 24 en total, divididas en 2 grupos de 12, las vértebras torácicas, la clavícula y el esternón. Ahora, las costillas. ¿Qué son las costillas? Son huesos planos, extremadamente livianos pero altamente resistentes, lo cual contribuye a su función principal, que es la protección de órganos vitales. Como ya había dicho anteriormente, consta de 24 costillas divididas en 2 grupos de 12, entre las cuales tenemos que 7 son verdaderas, son estas, 3 son falsas y 2 son flotantes. Se articulan directamente con la columna vertebral y presentan su propia barra de cartílago costal, que es esto que podemos observar aquí. ¿Pero qué es eso? Una barra de cartílago costal son barras de cartílago iliano que sirven para prolongar las costillas hacia adelante, dotándolo de elasticidad para poder ayudar en el proceso de la respiración. Ahora, clasificación de las costillas. Las costillas están divididas en 3 grupos, como ya había dicho. Las verdaderas, que son estas que podemos ver aquí, son 7 en total y se les llaman así porque se articulan directamente con el esternón. Tenemos las costillas falsas, que son 3 en total y se les llama así porque no se articulan directamente con el esternón, sino con la barra de cartílago costal de las costillas superiores. Y por último, las costillas flotantes, que son estas que tenemos aquí, son 2 y se les llama así porque no se articulan ni con el esternón ni con ninguna barra de cartílago costal. Ahora tenemos los tipos de costillas. Aquí tenemos 2 tipos de costillas, las costillas típicas y las costillas atípicas. Las costillas típicas son de la 3ª a la 9ª y sus principales reparos óseos son la cabeza, el cuello, el tubérculo y su cuerpo. Ahora, la cabeza de la costilla típica tiene forma de cuña y posee 2 carillas articulares que está dividida por una cresta ósea. Tenemos el cuello, que generalmente no presenta reparos óseos relevantes, simplemente es una pieza que conecta la cabeza con su cuerpo. Ahora tenemos el tubérculo, que es una prominencia ósea proyectada posteriormente entre la unión de la cabeza y el cuello de la costilla. Y por último, el cuerpo de la costilla típica es delgado, plano y curvo, y su superficie interna es cóncava. Aquí en esta superficie interna se aloja el surco de la costilla, que aloja el paquete neurovascular, dotándolo, protegiéndolo. Y su cuerpo termina con una concavidad, que es donde se aloja la barra de cartílago costal para poder articularse con el esternón. Porque como ya hemos dicho, las costillas típicas son las llamadas verdaderas, o sea, aquellas que se articulan con el esternón. Ahora tenemos las costillas atípicas, que son la primera, la segunda y de la 10ª a la 12ª. Estas poseen ese nombre porque son tomadas individualmente. Tenemos la primera costilla, que es esta, que es la más pequeña y la más ancha y la que posee una mayor curvatura. Esta presenta solo una carilla articular, ya que solo se articula con la vértebra T1. Tenemos la segunda costilla, que es más delgada y más larga en comparación a la primera. Esta sí presenta sus 2 carillas articulares y su principal característica es una tuberosidad rugosa, que es parte del origen del músculo serrato anterior. También tenemos las costillas número 10, 11 y 12, que estas también presentan una sola carilla articular, pero en específico las 11 y las 12, que son las llamadas costillas flotantes, tienen una característica que no tienen ni cuello ni tubérculo. Ahora, vamos a hablar sobre las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, que son estas en rojo, están ubicadas en la parte media de la espalda y podríamos decir que en comparación a otros huesos del cuerpo no poseen nombre, ya que simplemente son llamadas de la T1 a la T12. Estas se articulan con las costillas y tienen una forma similar a la de un corazón, y sus apófisis espinosas son largas y se inclinan hacia abajo. Proporcionan estabilidad y soporte a la caja torácica, permitiéndole la rotación del torso, pero limitando su flexión y extensión. Ahora, el esternón y su función. El esternón es un hueso largo, plano y delgado que está ubicada en el centro de la caja torácica y se conecta con las costillas mediante cartílagos. El esternón está dividido en 3 partes: el manubrio, el cuerpo y la apófisis superior. En el manubrio se articulan la primera y la segunda costilla.
entre las cuales también se articulan las clavículas en estos dos espacios. También sirve como punto de anclaje para músculos del cuello. Después tenemos el cuerpo, que es la parte más larga del esternón, y aquí se articulan las costillas de la tercera a la novena, que son las llamadas costillas verdaderas, que al ser la parte más grande del esternón lo dota de estabilidad. Y por último tenemos la apófisis sifoide, que está ubicada en la parte de abajo del esternón. Es la más pequeña y es cartilaginosa. Aquí no se articula nada. Durante la juventud es un cartílago y con la edad se osifica. La apófisis sifoide sirve para ser punto de anclaje del diafragma y de algunos músculos abdominales. Y por último tenemos ¿qué es la clavícula? La clavícula, como podemos observar aquí, es un hueso que tiene una forma parecida a la de ese. Conecta el esternón, que está ubicado en la parte central del pecho, con el omóplato, también conocido como escápula. Es uno de los pocos huesos que se encuentran de manera horizontal en el cuerpo. La clavícula actúa como puntal, ya que mantiene los hombros separados del tórax, proporcionando estabilidad y soporte estructural. También ayuda cuando levantamos peso, a distribuir el peso desde los brazos hasta el esqueleto axial para poder distribuir de mejor manera el peso. También su ubicación, como lo podemos observar aquí, le permite proteger de mejor manera al sistema cardiovascular que pasa desde el cuello hasta los brazos. Muchas gracias. Mi nombre es Marcela Castellano y yo voy a continuar hablándoles sobre anatomía del tórax, pero hablando de sus músculos y su conexión con la respiración. En la pared anterolateral del tórax poseemos diversos músculos. El pectoral mayor, que surge en la superficie anterior y cara medial de la escápula y se extiende durante toda la superficie anterior del esternón. Es un músculo amplio y plano que se inserta en la cresta del húmero. Por debajo del pectoral mayor y por dentro tenemos el pectoral menor, un músculo triangular y plano más pequeño que surge en digitaciones desde la segunda hasta la cuarta costilla y se inserta en el proceso coracoides de la escápula en forma de tendón. Ambos pectorales ayudan a proporcionar estabilidad y movimiento a la escápula y el húmero. El músculo subclavio es un músculo pequeño y redondeado que surge en la primera costilla y se extiende hasta la clavícula en el surco del músculo subclavio. Permite deprimir la clavícula y aporta estabilización a la articulación esternoclavicular. El músculo serrato mayor, en cambio, es un músculo amplio y grande con forma de sierra, el cual surge desde la segunda hasta la novena o décima costilla en forma de digitaciones o haces musculares que se insertan o terminan en el borde medial de la escápula. Al igual que los pectorales, este aporta movilidad y permite realizar la protracción y retracción de la escápula. Los músculos intercostales son músculos más profundos en el tórax y se encuentran en los espacios intercostales de las costillas. Estos tienen como función elevar y deprimir las costillas durante la respiración. Y se dividen en tres tipos: los externos, que son aquellos que ocupan la mayor parte del espacio intercostal y poseen fibras que se dirigen oblicuamente y lateralmente hacia abajo; los internos, cuyas fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo en sentido contrario a las de los externos; y los internos, que poseen fibras casi verticales y son los más profundos de los tres. Por dentro de la caja torácica encontramos diversos músculos, como los músculos subcostales, que son músculos pequeños y delgados que se originan en la cara interior de las costillas, insertándose en las costillas superiores adyacentes. Estos se consideran un músculo espirador, es decir, que al contraerse permiten disminuir el tamaño de la caja torácica. También tenemos el músculo transverso del tórax, el cual se origina en la cara posterior del esternón y la apófisis sifoides, extendiéndose oblicuamente, lateralmente y hacia arriba e insertándose en los cartílagos costales en su parte posterior. Este músculo, al igual que los subcostales, es un músculo espirador. También tenemos el músculo esternal, que es una variante anatómica, el cual existe entre el 3% y el 8% de la población. Este músculo se origina en el manubrio del esternón y se extiende durante toda su cara anterior hasta su parte inferior y el apófisis sifoides.
También se pueden contar como músculos del tórax los músculos del dorso. Los más superficiales son el trapecio, músculo que se origina en el ligamento nucal y se extiende por las vértebras desde C7 al P12 y se inserta en el acromion, la escápula y la espina de la escápula y la clavícula. El trapecio es un músculo triangular y plano. Mientras tanto, el dorsal ancho es otro músculo amplio de la espalda que se origina de las vértebras desde T7 hasta L5, el cual se inserta en la cresta menor del húmero. Este músculo permite aportar movimiento y estabilidad al húmero, mientras que el trapecio aporta estabilidad a la escápula. El músculo elevado de la escápula es un músculo largo y plano con digitaciones que surgen de las apófisis transversas de las vértebras de C1 a C4 y se inserta en la parte superior del borde medial de la escápula. Aporta estabilidad y permite la elevación y descenso de este. De igual forma, otros músculos que también dan movimiento a la escápula son los músculos romboides. Se dividen en dos, el mayor, que es el más grande de los dos, y el menor, que se encuentra superior a este. Ambos se insertan en el borde medial de la escápula y se originan en las apófisis transversas de las vértebras. El romboides menor surge en las últimas vértebras cervicales, mientras que el mayor surge desde C7 a T5. También en la capa más profunda tenemos otros músculos como los serrato-posteriores, que se dividen en superior e inferior. El serrato posterior superior se origina en las últimas vértebras cervicales y en las primeras vértebras torácicas y se inserta desde la segunda hasta la cuarta costilla en forma de sierra, teniendo mucho parecido con el músculo serrato anterior o mayor. Al contrario, el músculo posterior inferior se encuentra en la parte inferior de la caja torácica y se origina en las últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares y se inserta en las últimas cuatro costillas en su cara inferior. Ambos músculos son músculos respiratorios, siendo el posterior superior un músculo inspirador y el serrato posterior inferior un expirador. También tenemos los músculos elevadores de las costillas o los supracostales, los cuales se extienden desde las apófisis transversas de las vértebras torácicas a lo largo de todas estas vértebras, insertándose en las costillas inferiores adyacentes, como podemos ver. Estos se dividen en dos, los largos y los cortos. Los largos se insertan saltándose una o dos costillas antes de su inserción en la parte superior de la cara posterior de las costillas, y los cortos que se insertan en la costilla inferior adyacente. Y por último tenemos el músculo diafragma. El diafragma es un músculo plano y con forma de cúpula, el cual posee diversas porciones. La porción external, que se origina en la parte inferior y posterior del esternón y la apófisis sifoides, la porción costal, en la que se origina en el borde inferior de las costillas y sus cartílagos costales, y la porción lumbar, en la cual se origina en las primeras vértebras lumbares y sus discos intervertebrales, formando los pilares del diafragma. El diafragma posee diversos orificios para el paso de varias estructuras, como lo son venas, arterias y otras como el esófago. Es considerado el principal músculo respiratorio gracias a que, al contraerse, como podemos ver en el siguiente video, permite la apertura de la caja torácica y al relajarse la cierra, permitiendo abrir las costillas y aumentar el espacio para permitir la respiración. Mi nombre es Coris Bracho y le vengo a hablar sobre el sistema cardiovascular del corazón. Está situado en el mediastino, entre los pulmones, detrás del esternón y por delante de la columna vertebral. Tiene una orientación ligeramente oblicua con el que el vértice apunta hacia la izquierda y hacia adelante. El eje principal del corazón se dirige desde la base hacia el vértice, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. Conformación exterior y relaciones. Las caras tiene varias caras, que las caras serían la anterior, que es destamoscal,
inferior, que es diafragmática, y la laterales, que son pulmonares, que están entre los pulmones. La base del corazón es la superficie posterior del corazón que se extiende de forma oblicua hacia la izquierda hasta el vértice del corazón. El vértice del corazón, también conocido como ápex, es la parte más inferior y puntiaguda del corazón, que sería esta. Conformaciones interiores. Esta no está bien, que es que está interventricular, que sería la parte inferior, y esta interventricular, que sería la parte posterior. Aurículas, está la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Los ventrículos serían el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Las válvulas auriculares y ventriculares, que están la tricúspide y la mitral. También está en las válvulas sigmoideas, que son las pulmonares y la aórtica. Constitución anatómica. Los vasos trabajan en conjunto para asegurar que la sangre fluya adecuadamente del corazón y reciba oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. Las arterias coronarias izquierdas. Están la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Sirven para que el corazón confluya adecuadamente. También están las venas, que está la vena cardíaca magna, que sería la vena mayor, la vena cardíaca media, que sería la vena cardíaca menos disminuyente, y la vena cardíaca menor. Todas estas venas se dirigen al seno coronario. Buenos días, mi nombre es Dylan Peloso y les voy a hablar esta vez sobre el sistema cardiovascular, circulación y generalidades. Comencemos hablando con la circulación anterior, mejor dicho, con la angiología. ¿Qué es la angiología? Es la ciencia que estudia todos los aspectos que tienen relación con los vasos sanguíneos y linfáticos. Esto incluye su anatomía, que es la estructura de los vasos como arterias, venas y capilares. La fisiología, cómo funcionan estos para transportar sangre y linfa por todo el cuerpo. Y la patología, que son las enfermedades que pueden afectar estos vasos, como arteriosclerosis, trombosis y varices. ¿Cómo se conforma? Este está compuesto por el corazón, arterias, venas y capilares. Su principal función es el transporte de sangre, nutrientes, gases y desechos así desde el cuerpo de las células. Su circulación. La circulación mayor principalmente comienza con la sangre oxigenada siendo impulsada desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y de allí la arteria aorta a la arteria se bifurca en arterias de menor calibre, arteriolas y capilares. Así la sangre recorre toda la superficie corporal y deja a su paso oxígeno en las células. A su vez, la sangre se carga de dióxido de carbono producido por las células. Los capilares arteriales se prolongan con los vasos venosos, los cuales se unen en vasos cada vez de mayor calibre hasta llegar a las vénulas de las venas cavas superiores e inferiores hasta las venas que llevan sangre desoxigenada a la aurícula derecha, y allí termina la circulación mayor y comienza la circulación menor. Y la circulación menor se compone mayormente de que la sangre desoxigenada pasa por la aurícula derecha al ventrículo derecho. De allí es impulsada a la arteria pulmonar. Esta arteria lleva la sangre directamente a los pulmones, en los vasos pulmonares, y es donde tiene lugar para el intercambio gaseoso, mejor dicho, la hematosis. La sangre ya oxigenada vuelve a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares y es donde finaliza la circulación menor. Ahora vamos a hablar sobre la arteria pulmonar. Esta se origina en el ventrículo derecho del corazón. Se divide en dos ramas, derecha e izquierda. La arteria pulmonar derecha lleva sangre al pulmón derecho y se divide en ramas situadas según los lóbulos pulmonares. Por otro lado, la arteria pulmonar izquierda distribuye la sangre en el pulmón izquierdo de manera similar. Su principal función es llevar sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones para su oxigenación y eliminación de dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar sobre la arteria aorta. Esta se origina en el ventrículo izquierdo del corazón. Su trayecto ascendente se curva formando el callado aórtico y asciende a través del tórax y abdomen, dividiéndose en la aorta torácica y abdominal. Ahora vamos a hablar sobre el callado aórtico.
está haciendo la porción curvada entre la aorta ascendente y descendente. Sus ramas principalmente son el tronco bronquioencefálico de la arteria carótida como izquierda y arteria subclavia derecha. La arteria aorta descendente. Bueno, los segmentos de estas son la aorta torácica que desciende a través del tórax suministrando ramas a las paredes del tórax y los órganos torácicos, y la abdominal que desciende al abdomen suministrando sangre a los órganos abdominales y bifurcándose las arterias ilíacas. Sus relaciones son la aorta torácica que desciende cerca de la columna vertebral, la aorta abdominal que está situada cerca de los varios órganos vitales como los riñones y sistema digestivo. Y su descripción como ramas colaterales y terminales son las colaterales de la aorta torácica, las arterias intercostales posteriores suministran sangre a las paredes del tórax y bronquiales que llevan sangre a los pulmones. Continuando eso, las colaterales de la aorta abdominal son las arterias renales suministran sangre a los riñones, las mesentéricas que proveen al intestino, y continuando eso seguimos con las ramas terminales que están las arterias ilíacas comunes que se dividen en arterias ilíacas internas y externas, arterias subclavias que se organizan en su parte derecha en el tronco bronquioencefálico y en su parte izquierda directamente del callado aórtico. Su trayecto y ramas son la arteria vertebral, transporta sangre al cerebro, la arteria torácica interna, suministra sangre a la pared torácica anterior, el tronco tirocervical que proporciona sangre a las regiones del cuello y el hombro, y el tronco costocervical que abastece los músculos del cuello y parte superior del tórax, y continúan como arterias axilares accediendo de la extremidad superior. Ahora hablaremos sobre la circulación venosa. ¿Cuáles son sus generalidades? La circulación venosa recoge la sangre de los tejidos del cuerpo, de vuelta al corazón a través de las principales venas, como pueden ser la vena cava superior y inferior. El sistema de estas venas cavas son formados por la unión de dos troncos venosos bronquiocefálicos, derecho e izquierdo, que recogen sangre desde la mitad superior del cuerpo, y sus ramas principales son las venas subclavias, que drenan sangre de los bronquios, las yugulares internas, que recogen sangre de la cabeza y el cuello, y la vena cava inferior, que estas son formadas por la unión de las venas ilíacas comunes, que recogen sangre de la mitad inferior del cuerpo, y sus ramas principales son venas renales, que drenan sangre de los riñones, hepáticas, que llevan sangre del hígado. Continuando esto, seguimos con el tronco de la vena porta. Esto conduce sangre rica en nutrientes desde los órganos digestivos al hígado. Punto formado por la unión de la vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, y lleva sangre al hígado para su procesamiento y desintoxicación. Y ahora, para terminar, esta bella frase de Luis Hernández Asmitia, que dice: dichoso el que estudia para aprender, el que estudia para enseñar, pero más quien lo hace para curar. Muchas gracias.